Colosenses capítulo 3, versos 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. La mayoría de las personas, prácticamente una costumbre, y que todos nosotros también tenemos, nos podemos incluir, de que al comenzar cada año nuevo, cada año que inicia, nos hacemos propósitos, nos hacemos metas. La gente tiene muchas pendientes en sus vidas, muchas cosas que quieren realizar, que sienten, que necesitan, que no han podido lograr. Entonces, pues el inicio de un año nuevo es como una oportunidad más, ¿verdad? Donde se proponen o se hacen metas. Y nosotros también, muchas veces también nos proponemos y nos hacemos metas para poder cumplir en este año. Y precisamente en el caso de nosotros como cristianos, porque en el mundo sabemos que la mayoría de las metas o propósitos tienen que ver con los asuntos de aquí de la tierra, terrenales, materiales, que no necesariamente son malos, que son también propósitos que nosotros tenemos. Pero nosotros como cristianos, ¿cuáles serían nuestros propósitos o nuestras metas que nosotros desearíamos lograr en este año que comienza? Una semana llevamos prácticamente este domingo del nuevo año. ¿Y cuáles serían esas metas, esos propósitos? Tal vez no han pensado ustedes, no han meditado realmente en qué es lo que desean, lo que pretenden lograr en este año que comienza. Y yo creo que en términos generales, para cualquier cristiano, para cualquier creyente, el máximo deseo, creo yo, que debiera de ser definitivamente el conocer más a Dios, poder comprenderlo más, poder entender más lo que la palabra de Dios dice acerca de Él, de su persona, al podernos relacionar más íntimamente con Dios, en términos generales poder conocer más a Dios. Creo que esa es una meta que todos los cristianos deberíamos de tener, un propósito en términos generales. Pero individualmente cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Cada uno de nosotros, tal vez al observar nuestra vida como creyentes, sabemos que necesitamos algunas cosas específicas individualmente hablando. Y tal vez en ese aspecto nosotros enfocamos nuestras metas o nuestros propósitos para este año. Y el apóstol Pablo aquí en esta escritura precisamente habla de, podemos llamarlo de un propósito que también es, podemos decirlo para todos los creyentes, para todo cristiano, que ninguno de nosotros podemos deslindarnos o podemos decir, yo no necesito esto, porque ya lo he logrado. De hecho, cuando nosotros miramos las cartas del apóstol Pablo, en su gran mayoría, todas ellas comienzan primeramente hablando en los primeros capítulos, en los primeros versículos, acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Habla de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. En el capítulo número 1 de Efesios dice el apóstol Pablo que nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y habla de realidades, habla de verdades que realmente se han llevado a cabo en nuestras vidas como cristianos,
por el hecho de haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, realmente nosotros podemos decir que hemos sido salvos, que somos nuevas criaturas, que tenemos bendiciones espirituales en nuestras vidas, hermosas y maravillosas. Sin embargo, también el apóstol Pablo, al comenzar sus cartas, también él acostumbra a hacer una diferencia entre lo que nosotros somos como creyentes y lo que nosotros éramos en nuestra vida pasada. Porque es importante siempre, hermanos, que nosotros recordemos la vida que nosotros teníamos antes, para entonces nosotros poder hacer una diferencia en la vida que Dios nos ha dado. Por medio de su gracia, de su misericordia, inmerecidamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido, podemos decirlo en nuestras palabras, una nueva oportunidad en esta vida de poder vivir una vida digna, una vida que glorifique el nombre de Dios. Podemos mirar, por ejemplo, en la carta a los Romanos que estamos estudiando en el capítulo 1, del verso 18 hasta el capítulo 3, en el versículo 20, podemos mirar de una manera extensa como el apóstol Pablo, de hecho es la carta donde más extensamente el apóstol Pablo habla de la naturaleza de nosotros los seres humanos, y habla de nuestra naturaleza caída, de nuestra pecaminosidad que nosotros tenemos y que es una realidad delante de Dios. Pero al llegar al capítulo 5, en el versículo 1, nos habla de los resultados de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros que hemos abrazado la fe, cuando dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 12 al 13, el apóstol Pablo escribe estas palabras: en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y por último, aquí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo escribe estas palabras: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas en las que nosotros nos encontrábamos antes, en tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces eso nos marca a nosotros definitivamente un antes y un después. Y eso nos describe a nosotros lo que es la vida cristiana. Que la vida cristiana no se adquiere por adherirnos a una religión, a una denominación o pertenecer a determinada congregación. Que la vida cristiana no se adquiere por haber crecido en un hogar cristiano y haber aprendido desde temprano la palabra de Dios, lo cual es una gran ventaja sobre aquellos que no crecimos así. Pero esto nos habla de que la vida cristiana definitivamente es un parteaguas en la vida de toda persona que abraza la fe, que se tiene que manifestar una diferencia en la manera que vivíamos antes, como lo menciona el apóstol Pablo en varias ocasiones, en otro tiempo, y la vida que nosotros vivimos ahora. Como lo dijo el Señor Jesucristo cuando hablaba con este hombre Nicodemo, y que habla en términos de la salvación cuando habla del nuevo nacimiento. Eso definitivamente es para todo creyente, para todo hombre, para toda mujer que abraza la fe. Debe de haber un parteaguas en la vida de todos nosotros. Y aquí en esta carta a los Colosenses, pues no podía ser la excepción. El apóstol Pablo empieza el capítulo 1, el capítulo 2, hablando de esta gran obra de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho nosotros, y nos habla de nuestra condición como cristianos, la verdad de lo que nosotros somos ahora como creyentes, como hijos de Dios. Pero aquí en el verso 5 en adelante, nos habla ya de lo que son las implicaciones
de esa salvación que nosotros hemos recibido. Las implicaciones son las consecuencias y los efectos que suceden en nuestra vida por el hecho de haber abrazado esta fe. Tenemos que recordar nosotros que esa salvación, y lo podemos encontrar en cada carta, en cada parte de la Escritura, y lo hemos repetido aquí muchas veces, que es por fe, que es únicamente poniendo nuestra confianza en el Señor Jesucristo. A veces, haciendo un pequeño paréntesis, nosotros nos sentimos agobiados a veces porque nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, de nuestra mala manera de vivir en muchas ocasiones, y sentimos cierta condenación o mucha condenación en nosotros si no vivimos con esa libertad que realmente Dios ya nos ha dado. Entonces es bueno para nosotros recordar los primeros capítulos y los primeros versículos de cada carta donde nos habla el Señor de nuestra realidad, que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, que Dios, cuando nos mira a nosotros, mira la pureza, la santidad y la perfección de nuestro Señor Jesucristo, porque es la sangre de Jesucristo la que nos ha limpiado y nos ha purificado. Que esa es la realidad para nosotros, hermanos, que somos perfectos, no en los hechos, que se manifiesta que no lo somos, pero en cuanto a la obra terminada y completa de Jesucristo en nuestras vidas. Él mismo lo dijo en la cruz del Calvario: consumado es. La obra de Jesús en la cruz del Calvario es perfecta para todos nosotros. Sin embargo, hay una realidad también en nuestras vidas que nosotros nos percatamos y que nos damos cuenta de ello, que hay una naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. Y aquí, cuando dice en el verso 5, el apóstol Pablo, que escribe estas palabras: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si usted ha leído esta carta o la comienza a leer desde el capítulo 3, uno inmediatamente, si lee uno atentamente estos versos, inmediatamente surge una pregunta al leer este verso número 5, porque cuando leemos el verso número 3 de aquí mismo del capítulo 3, en donde el apóstol Pablo dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Pero dos versos más adelante, aquí en el verso 5, nos pide: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces uno piensa tal vez en una aparente contradicción, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos ha dicho que hemos muerto ya, que estamos muertos para el pecado y que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Mas sin embargo, acá nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pero lo que nosotros debemos de entender, que el apóstol Pablo, cuando habla de esta realidad, que es una verdad en nuestra vida, que es nuestra posición que nosotros tenemos verdaderamente en Cristo, que cuando nosotros le entregamos la vida al Señor Jesucristo, nosotros antes de eso estábamos muertos, pero en nuestra relación con Dios estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y no había una comunión con Dios por causa del pecado. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces hay un cambio drástico en esa situación, porque ahora nosotros estamos muertos, pero para el mundo, y estamos vivos para Cristo. Esa es una realidad, es una verdad espiritual para cada uno de nosotros, para cada creyente, para cada hijo de Dios que ha abrazado la fe. Esa es una realidad. Sin embargo, paralelamente podemos nosotros mirar otra realidad en nuestras vidas. Y esa realidad es de que, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Hablando el apóstol Pablo del evangelio y de la obra de Jesucristo como un tesoro de la salvación que Él nos ha regalado, como un tesoro maravilloso, mas sin embargo que está en un vaso de barro, hablando de la fragilidad y la debilidad de todos nosotros. Definitivamente hay un deseo en este año, porque el tiempo está dividido así, ¿verdad? Por años, 365 días. Después viene la festividad del 31 de diciembre para recibir un año nuevo.
Y sabemos que esta división fue hecha por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hablamos nosotros antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, definitivamente que al iniciar el año y al retomar nuestras actividades, al normalizarse nuestras actividades, hay deseos en nosotros como cristianos genuinos que definitivamente son las de agradar a Dios. No son deseos naturales que están en nosotros, porque esos deseos no había en nuestra vida en otro tiempo. Si somos nosotros honestos con nosotros mismos, nosotros vamos a llegar a la conclusión que ni siquiera sabíamos nosotros que había algo así como un nuevo nacimiento, como una conversión del alma, del espíritu. No sabíamos nosotros que había un cambio tan drástico como el que la palabra de Dios nos habla. Conocíamos de cambios, ¿verdad?, de hábitos o de circunstancias en nuestras vidas, que el mundo quiere cambiar y quiere ser mejor, pero son cambios superficiales. Tal vez algunos de determinada profundidad, pero no dejan de ser superficiales. Pero los cambios a los que nos llama la palabra de Dios son cambios profundos, de raíz, desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, en esa debilidad nosotros nos damos cuenta que fallamos continuamente, que tenemos defectos, que tenemos tentaciones y que ocasionalmente caemos en ella, por lo menos en nuestra mente, algunas ocasiones de hecho, que tenemos defectos muy graves de carácter o de personalidad que de cuando en cuando brotan en nuestra vida, en determinadas circunstancias de presión, brotan aquellos defectos de carácter o de actitud en nuestras vidas. Todos nosotros somos conscientes de ello. Sin embargo, parte del cambio es precisamente que nosotros nos damos cuenta de ello. En otro tiempo lo que nosotros hacíamos por lo regular era justificar nuestras actitudes, ¿verdad? Justificarnos y defendernos que teníamos la razón por estar actuando de determinada manera, porque estábamos muertos para Dios, porque no había una visión clara de lo que la palabra de Dios dice que debe de ser el comportamiento de los seres humanos. Y hablando del comportamiento de los seres humanos, hablamos de todos los seres humanos. Porque luego de repente nos señalan a nosotros como cristianos y con justa razón que deberíamos de ser un modelo, ¿verdad?, de lo que nosotros decimos ser, mas sin embargo las demandas de la palabra de Dios son para todos nosotros, para todas las personas, que algunos las rechazan y no las aceptan y no las reciben, pero nosotros que la hemos aceptado las buenas, recibido las buenas nuevas de salvación, las hemos abrazado, hemos decidido caminar en ella, tenemos la gran bendición de que podemos darnos cuenta de nuestras imperfecciones, por llamarlo de una manera suave. Pero sabemos que de lo que verdaderamente nos damos cuenta nosotros es de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí mismo en el capítulo 2, en el verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor nos dio vida. Y se nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es una gran bendición, es una gran realidad y una gran verdad para cada creyente, que nos debemos de deleitar y de gozar en ella. Cuando vengan esas acusaciones, cuando venga
ese espíritu de condenación a nuestras vidas, nosotros verdaderamente debemos de creer estas palabras, que hemos sido perdonados, que sí había unas acusaciones muy graves y muy fuertes que estaban contra nosotros, pero que el Señor Jesucristo las hizo a un lado, clavándolas en la cruz del Calvario por medio de su muerte y de su resurrección. Eso está muy bien, está perfecto, es el punto de partida para nosotros, es el gran consuelo y la gran verdad para cada uno de nosotros, que sin embargo nos corresponde a nosotros comenzar a caminar y comenzar a andar y comenzar a demostrar en nuestras vidas que eso verdaderamente ha sucedido en nuestras vidas. Esa es la realidad que cada uno de nosotros debemos de entender en nuestras vidas, que Dios nos ha dado una nueva naturaleza por medio de la conversión, por medio del nuevo nacimiento, que hay un deseo de nosotros de agradar a Dios. Si leemos los versos anteriores, el capítulo 3, del verso 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es una gran bendición poder darnos cuenta de nuestras debilidades, de nuestra pecaminosidad, porque entonces nosotros vamos a buscar la solución para poder salir de ellas. Sin embargo, cuando viene la acusación o cuando viene la condenación, definitivamente nosotros debemos consolarnos, como les decía en unos momentos, en esa gran verdad. Pero no podemos nosotros cometer el error de usar estas grandes verdades como una excusa o como una falsa consolación, de permanecer por un tiempo indefinido en una conducta, unas actitudes que se manifiestan en nuestras vidas continuamente. Somos llamados nosotros, ni más ni menos que una vida, a un camino de santidad. Somos llamados nosotros, ni más ni menos que a reflejar en nuestras vidas la persona maravillosa y gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso hablamos de que si nosotros nos queremos proponer metas y tener propósitos para este año, haríamos bien en tener este gran propósito de manifestar en nosotros el olor grato de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en comenzar a caminar un camino de santidad, comenzar a caminar hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y si piensas que estos propósitos o estas metas son grandes en gran manera, piensas bien. Son grandes en gran manera, pero no es menor lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de su Hijo Jesucristo, que ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros. Que no había ningún deseo de búsqueda de Dios, de saber qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios, de un deseo de purificar nuestras vidas, de que cuando escuchamos esta palabra santidad suene como una palabra deseable, que verdaderamente deseemos nosotros caminar así. Lo dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 del capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, si verdaderamente, como si estuviera diciendo, si verdaderamente ha sucedido esa gran obra de Dios en tus vidas, que estabas muerto en tu relación con Dios, pero ahora moriste, pero para el mundo, y has resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba. Desea las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas de Dios. Estamos rodeados, hermanos, por tantas cosas de este mundo, materiales, mundanas, tantas cosas que nos atraen, que nos llaman, que nos hacen que nosotros quitemos la mirada de arriba. Eso es común para todos nosotros. La gran bendición es que nosotros podamos darnos cuenta, que en un momento dado nosotros nos demos cuenta que hemos quitado la mirada del Señor y que estamos empezando a caminar en pos de las cosas de este mundo y que se están empezando a manifestar en nuestras vidas aquellas cosas que ya quedaron sepultadas.
aquellos pecados que Dios ya nos ha perdonado, la manera en que vivíamos en otro tiempo ya quedó atrás. Es algo a lo cual nosotros no deberíamos, nosotros, devolver. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Sabemos también que el hecho de, el deseo de cada uno de nosotros de madurar espiritualmente, de querer caminar en un camino de santidad, de querer alcanzar la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús, sabemos nosotros, porque la palabra de Dios nos lo dice, que es un proceso. Ponemos la mano en el arado el día que el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros, nos llamó a la salvación. Por su misericordia puso en nosotros el deseo de verdaderamente abrazar esa fe. Instantáneamente suceden todas estas cosas que el apóstol Pablo menciona al principio de sus cartas, de la obra maravillosa de la salvación. Sin embargo, como niños recién nacidos, que no tuvimos parte en el engendramiento natural de nosotros mismos, que fueron nuestros padres que se unieron de manera natural y concibieron a un ser humano, a un hombre, a una mujer, pero que sin embargo llegado el momento somos nosotros los que tenemos que aprender a caminar en este mundo de manera natural. Asimismo, que no hemos sido engendrados, como dice la palabra de Dios, por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Su misericordia nos ha regalado esta gran salvación, pero somos nosotros los que debemos comenzar a caminar en esta vida de santidad. Filipenses capítulo 1, versículo 6, texto bien conocido. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Proverbios capítulo 4, versículo 18. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A veces nosotros nos desesperamos, ¿no es cierto? Nos frustramos porque miramos aparentemente que no avanzamos, porque de cuando en cuando surgen esos defectos, esos pecados en nuestra personalidad, en nuestro carácter, y en esa gran bendición que Dios ha abierto nuestros ojos y que nos damos cuenta que es bueno, porque si no, no haríamos nada para salir de esa situación. Entonces a veces nosotros nos frustramos, pero es bueno que nosotros entendamos, hermanos, que es un proceso que Dios ha comenzado en nuestras vidas. Un proceso en el cual nosotros estamos avanzando poco a poco por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos avanzar, hermanos, en ese crecimiento, en esa madurez espiritual, en ese camino de santidad, en esa imagen de Jesucristo? ¿Cómo podemos avanzar nosotros si no es? No solamente por el conocimiento de la palabra de Dios, sino por la obediencia a ella. Por eso esta palabra tajante que tiene aquí el apóstol Pablo en este versículo 5, haced morir, pues lo terrenal. Eso es una palabra drástica y tajante, es un mandamiento, es un imperativo para todo cristiano, para todo creyente. No leemos, hermanos, trata con suavidad tus defectos, trátalos con cariño, tenles paciencia, abrígalos en tu corazón, porque es tu personalidad, es la manera que así naciste. Si muchos lamentablemente así lo declaran, así nací, así me hizo Dios y así me voy a morir. Pero el mandamiento de Dios es tajante: haced morir pues lo terrenal. El apóstol Pablo, cuando nos habla de hacer morir, literalmente matar, mata eso. Es un mandamiento drástico que no nos da lugar a nosotros para sentarnos en la comodidad de nuestra carne y conformarnos a seguir viviendo igual. Todos nosotros somos testigos de nosotros mismos, de nuestra propia
de nuestra propia vida. Sabemos que fallamos continuamente, que no somos perfectos. No entiendo la doctrina de aquellos que consideran el pecado en la práctica como algo pasado en sus vidas. Nos permiten que hable uno de pecadores, naturaleza pecaminosa, porque ellos dicen que eso ya no tiene parte ni suerte en sus vidas. Una oración que yo le hago a Dios continuamente, hermanos, se lo digo con toda sinceridad, es que me guarde de la hipocresía. Que me guarde de aparentar algo que no soy. O hablar algo que yo mismo no esté practicando, no esté dispuesto a practicar. Por eso siempre en las predicaciones no tengo ningún inconveniente en ponerme por delante. El apóstol Pablo, recordemos el apóstol Pablo, cuando habla de los pecadores y dice de los cuales soy el primero. Porque una ventaja de poder conocer esa realidad de nuestras vidas, de que tenemos un antes y un después, de que todos nosotros tenemos una vida pasada, una vida desordenada a los ojos de Dios, una vida pecaminosa, que dice aquí en el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, un estilo de vivir que la paga era la ira de Dios. Todos nosotros la tuvimos en otro tiempo. Y la ventaja de conocer eso es que nos da a nosotros un espíritu de humildad, de que no tenemos nosotros de qué jactarnos, de qué ponernos por encima de los demás, porque todos nosotros tenemos un pasado y no hicimos nada para salir de ahí. Amén. Fue Dios en su misericordia que extendió su mano misericordiosa y nos sacó de ahí, nos puso en un lugar firme, nos puso sobre la roca, para que nosotros comencemos a vivir en esa nueva naturaleza que Dios nos ha regalado. En el verso 9 y en el verso 10, en el verso 9, en la segunda parte del texto, que dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos hemos despojado del viejo hombre. Esto significa que nos hemos quitado aquello, lo hemos dejado a un lado, aparte de nosotros, y nos hemos revestido de esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Por aquí entonces está nuestra responsabilidad de lo que nosotros debemos de hacer. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo, cuando dice en el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros? Pues obviamente habla de la lista que continúa, que viene a continuación, donde vienen 2 puntos y seguido. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y en esta primera lista que da el apóstol Pablo en este texto, obviamente son comportamientos de índole sexual, de inmoralidades sexuales. Porque las tentaciones vienen para todos nosotros, hermanos, en este aspecto de la vida. Son situaciones en las cuales a veces no hablamos muy ampliamente de ello, porque son cuestiones delicadas y nos da cierto pudor, cierta pena hablar de ello. Sin embargo, vivimos en este mundo y somos bombardeados, somos tentados para caer en ese tipo de cuestiones o de situaciones, de las cuales nosotros debemos de tener todo el cuidado de no caer en ello. Que somos nosotros quienes tenemos que hacer morir esas situaciones en nuestra mente, porque literalmente nosotros no podemos matarnos, literalmente a nosotros mismos, a nuestros miembros, a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero sí podemos despojarnos nosotros. ¿Qué es el significado cuando habla de hacer morir, de despojarnos? Como hemos leído aquí en el versículo 9, despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus prácticas, y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Que de una manera consciente nosotros identifiquemos aquellas cosas que dañan nuestra relación con Dios, nos dañan a nosotros mismos y dañan nuestra relación con Dios. Porque fue precisamente de estas cosas de las que Dios nos rescató. Son precisamente de estas cosas de las que Dios nos salvó. Entonces, de una manera consciente, en nuestro corazón, en nuestra mente, poder identificar estas cosas y nosotros sacarlas de nosotros y arrojarlas lejos de nosotros, hacer morir en nosotros lo terrenal. Presenta otra lista más adelante, en el verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el verso 9 continúa con una más: y no mintáis los unos a los otros. De estas cosas hablamos con más libertad, ¿verdad? Porque creemos nosotros que no son tan vergonzosas como las primeras, ¿verdad? Y que por ello podemos hablar con más libertad de ella, porque inconscientemente tal vez le damos una menor importancia. Sin embargo, estas cosas también están suscritas bajo el encabezado que el apóstol Pablo dice: haced morir pues en vosotros lo terrenal. Y habla cuestiones de actitudes de nuestra vida, de actitudes en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra convivencia con las demás personas. Habla de cuestiones que surgen de cuando en cuando en nuestras vidas. Nosotros aquí en esta congregación sabemos, hermanos, nos conocemos unos a otros, y yo sé que conocen a un servidor y que han detectado seguramente algunos defectos, pecados de carácter que cuando surgen en mi vida. Sabemos que a veces la presión de las circunstancias hace que brote algo indebido en nosotros de carácter, la ira, el enojo, motivado por ello las palabras deshonestas, las blasfemias, que no se refiere únicamente a blasfemar en contra de Dios, hablar mal de Dios, sino hablar mal también de otros. La gran bendición de que nuestros ojos han sido abiertos, si miramos el lado positivo, el lado, por decir, amable de esto, es que Dios nos permite que miremos esas situaciones para que nosotros hagamos lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde, hermanos? Trabajar en ellas, darle cierto tratamiento a esos defectos de carácter. La palabra de Dios nos es clara y nos dice que le demos muerte. Un comentarista bíblico, David Bart, escribió estas palabras hablando respecto a este texto, el versículo 5. El verbo empleado, escribe él, el verbo empleado indica una acción vigorosa y apunta a una determinación de la voluntad que debe convertirse en hechos concretos. Habla de una acción vigorosa y apunta a una determinación de la voluntad que debe convertirse en hechos concretos. Esto quiere decir que cuando nosotros identifiquemos estas actitudes en nuestras vidas, nosotros estemos dispuestos a actuar con determinación, tajantemente. No dar pie a ninguna tregua, no dar pie a ningún espacio en donde aquello se pueda apoderar de nosotros, sino que con una determinación de la voluntad, dice, apunta a una determinación de la voluntad que debe convertirse en hechos concretos. Hace algunos
algún tiempo atrás, no hace mucho tiempo, y ya casi voy terminando con esta anécdota. Por medio de las presiones, de circunstancias de la vida, pues brotó una de estas actitudes en mi persona, bastante fuerte, bastante pronunciada. Y me fui a dormir con esta pesadez, con esta carga, con esta inconformidad en mi vida. El hecho de saberme perdonado, de saberme justificado, a veces no es tan fácil únicamente creer en eso. Y doy gracias a Dios que no sea tan fácil, hermanos, para no caer en un conformismo cómodo, sino que nos cueste trabajo aún poder afianzarnos en esas verdades de la palabra de Dios, esas promesas de salvación y de perdón para nuestras vidas. Pero me fui a dormir con esa pesadez en mi corazón y en mi mente. Y por otro día me levanté temprano por la mañana y tuve un devocional con el Señor. Y después de eso salí a caminar un poco. Era temprano todavía, no, apenas estaba clareando el alba. Y yo venía meditando en esa condición de nosotros, los seres humanos. Venía meditando en la debilidad, en la fragilidad de los seres humanos, que tan fácilmente a una mínima provocación surge esa naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Iba meditando, tal vez seguí orando, ¿verdad? Meditando con el Señor, preguntándole al Señor por qué razón era así, cuál era la manera que nosotros podíamos salir de esa circunstancia. Y recuerdo que tuve una impresión en mi mente, en mi corazón, de una palabra, la palabra de Dios. Por eso le digo, ¿cómo podemos nosotros empezar a caminar el camino de santidad si no es por medio de la obediencia a la palabra de Dios? Más adelante dice que mora en nosotros la palabra de Dios. Que Dios utiliza su palabra para bendición nuestra, para corregirnos, para enseñarnos su camino. Como dijo el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo recuerdo que a mi mente vinieron estas palabras, literalmente, haced pues morir lo terrenal. A veces que me quiero acordar de una palabra y viene a mi mente de manera como paráfrasis o compuesta, ¿verdad? Pero más o menos me quiero acordar de lo que la palabra de Dios decía, pero en esta ocasión vino la palabra de Dios literal a mi mente. Llevaba mi teléfono celular y qué bendición se convierten en esas ocasiones la tecnología. Y tecleé estas palabras, haced pues morir lo terrenal, y salió Colosenses capítulo 3, versículo 5, y comencé a leer la palabra de Dios y comprendí más plenamente lo que yo debía hacer. La gente hace propósitos de principios de año, materiales, personales, de todo tipo. Sin embargo, saben que tienen que trabajar para que esos propósitos puedan cumplirse. Porque saben que no van a caer solos del cielo. Nosotros como cristianos tenemos propósitos en nuestra vida cristiana, espirituales, de la obra de Dios que está haciendo en nuestras vidas. Y tal vez tenemos propósitos como el mejorar nuestros caminos delante de Dios, pero sabemos que no nos van a caer las cosas del cielo. Y como en esta descripción que hizo este hombre, este comentarista,
que apunta a una determinación de la voluntad que debe convertirse en hechos concretos. Yo recuerdo que llegué a casa, me bañé, me alisté y el primer contacto que tuve con una persona, X persona, como que yo todavía andaba con la viada de un día anterior y aquella persona no tenía culpa de lo que había pasado. Sin embargo, yo sentí un deseo de seguirle, ¿verdad? Con aquella persona, inmediatamente mi mente se iluminó en aquello que Dios me había hablado por medio de su palabra. Entonces yo me retuve y dije, no es posible que haga eso. Debe de haber una determinación en la voluntad que nosotros le hemos entregado al Señor, hermanos. Porque la voluntad no nos pertenece a nosotros. La voluntad es con la que nosotros decidimos, con la que tomamos decisiones. Nosotros entregamos voluntariamente nuestras vidas al Señor. Nuestra voluntad ya no nos pertenece a nosotros. Debemos entender que la vida cristiana es un constante decirnos no a nosotros mismos. Viene el deseo de explotar con coraje, con ira, de enemistarme, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas, las mentiras. Sin embargo, conscientemente en nuestra mente y en nuestro corazón sabemos que son cosas que Dios reprueba y que nos manda, que tenemos que hacer morir aquello. Entonces hay una determinación en nosotros donde nuestra voluntad se dispone a darle muerte a aquello. Y créame que eso, y todos tenemos la experiencia de que no es algo sencillo ni algo fácil. Son acciones, por eso le decía hace unos momentos lo que habla este comentarista, son acciones vigorosas, que habla de una acción vigorosa y determinada que nosotros tenemos que hacer. Este año que viene, hermanos, tenemos que determinarnos nosotros a poder caminar en esta vida como Dios quiere que caminemos. Estudiemos la palabra de Dios, todas las cartas que el apóstol Pablo, que otros escritores envían a iglesias, y vamos a encontrar la misma dinámica. Una explicación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y una explicación de lo que se debe reflejar en nuestras vidas por consecuencia de aquello. La mejor manera que nosotros podemos hacer para glorificar a nuestro Dios en esta vida, hermanos, es obedeciendo a su palabra. Hay una frase que alguien escribió hace mucho tiempo para una obra, para una comedia. Esta frase dice: soy humano y nada humano me es ajeno. Somos cristianos, hermanos, pero somos seres humanos también. Hemos recibido algo maravilloso, algo precioso, un tesoro, pero ese tesoro está en vasos de barro. Una frase muy chistosa, podemos decir, que se le atribuye a Martín Lutero, que él dice: pensé que el viejo hombre había muerto en la pila bautismal, pero descubrí que el infeliz, así dice esta frase, sabía nadar. Entonces tengo que matarlo diariamente. Es el llamado de Dios para nosotros. Como dice aquel canto también, ayer ya pasó. Mañana es otro día donde tenemos nosotros que darle muerte a esta naturaleza pecaminosa. El día que crucemos la frontera entre
esta vida y la venidera. No solamente no nos vamos a llevar nada material, sino que por esa frontera no va a cruzar la vieja naturaleza pecaminosa. Hasta entonces nosotros dejaremos de luchar contra el pecado. Pero mientras tanto tenemos un largo camino. Lo que se espera de cada uno de nosotros es que nosotros mismos y los demás nos demos cuenta que vamos avanzando, que cada vez son menos aquellos desplantes o aquellos arranques, aquellas actitudes, aquellas tentaciones en nuestra mente, en nuestro corazón, de la vieja naturaleza. Y que poco a poco se va manifestando en nuestras vidas la hermosa presencia de nuestro Señor Jesucristo.